y es la que no tenía, la que tenía miedo a hablar en público. ¿Veis cómo poco a poco el crecimiento personal, pero como tengo cola, ahí va, he pisado un cable. Bueno, es igual. Ya le he prometido a Ángel que no me voy a mover mucho. Bueno, vale. Nada, tranquilos. Porque veis cómo Concha poquito a poco se va soltando en el noble arte de hablar. Y sí que os quería en principio pues pediros disculpas porque durante mucho tiempo habéis visto en el listado de las conferencias que iba a haber a lo largo de la sí, es verdad, que si no me voy del plano, del trimestre, pues era otra conferencia a la que pensaba dar, una conferencia que yo creo que no reniego de darla porque creo que es vital para todos nosotros el hablar de nuestras creencias. Pero como sabéis, hace 15 días estuvo por aquí un catalán español, como él se manifiesta, y durante el curso del plan de tu vida, como dice el plan de marketing de tu vida, pues nos hizo a los éramos 8 o 10, ¿no? Los que estábamos, a cada uno de nosotros, en cierta forma, a través de un sistema que él tiene, a través de una forma de preguntas, respuestas, etcétera, etcétera. Oye, los de atrás os fastidiáis, porque como soy bajito no me veis, de cuál es la misión de vida para cada uno. Y entonces yo me llevé la sorpresa, pensaba que me iba a decir otras cosas, y me dijo que otro poco más, me dijo que lo que realmente mi misión de la vida, mi misión en mi vida, era precisamente mostrar mi vida, contar mi vida. Yo luego a solas le preguntaba que por qué, la vida de uno, pues la sabes, más o menos puede variar por las circunstancias, pero todos atravesamos pues una serie de dificultades similares. Unas veces pueden ser físicas, otras pueden ser psicológicas, otras pueden ser económicas, o sea, de mil tipos, pero todos al final de nuestra vida pasamos por un montón de dificultades y la base está en sobrellevarlas, superarlas o, como decía Concha hace un momento, retraerte, ¿no? Entonces me dijo que no, que mi misión en la vida era contar la mía, porque bueno, yo realmente había hablado con él un poco de lo que había hecho más o menos y me decía que posiblemente con mi vida podía, entre comillas, inspirar a las personas. Entonces yo lo que voy a pretender esta tarde es precisamente contaros mi vida, pero con una advertencia, es decir, yo no quiero lo de pobre Julito, que lo he escuchado durante toda mi vida, entonces yo no quiero ni compasiones. Yo os voy a mostrar las diferencias y cómo las circunstancias de la vida se van acoplando para llevarte a un punto en concreto, y de hecho hay pruebas vivientes en esta misma sala, que os las iré mostrando, y sobre todo que de lo que yo os vaya a contar he conseguido ya estar curado. Y cuando estoy hablando de curar, no precisamente de la polio, ¿no? Entonces, ese título precisamente de la conferencia es, espera, que le he quitado sin querer, ¿no? Era ese, siempre amanece de nuevo, parece una redundancia, pero con él quiero transmitiros de que amanecer amanece siempre, pero que tiene para cada uno de nosotros amanecer de nuevo. Es decir, que cada uno de nosotros, cada vez que nos levantamos, cada vez que conseguimos levantarnos, ya es una prueba viviente de que el universo está a nuestro favor, juega a nuestro favor, porque no tenemos nunca seguro de que nos vayamos a poder levantar. Es decir, todas las mañanas renacemos de nuevo otra vez. Y precisamente por otro motivo, porque no nos damos cuenta, pero cada 3, 4 años aproximadamente somos totalmente diferentes al punto de partida. Es decir, el Julio que veis ahora, dentro de 3 años será totalmente nuevo. Todas mis células no van a ser las mismas. Es decir, las células de mi piel, de mi cerebro, de mis piernas, los músculos, todo se va a ir regenerando y en 3 años eres una persona nueva. Entonces tú me puedes decir, ¿y por qué me duele la rodilla exactamente igual que hace 3 años? Porque esas células tienen memoria, pero no las propias células, sino tu inconsciente tiene memoria de que tú tienes una artrosis en la rodilla. ¿Por qué lo tiene el inconsciente? Porque tú lo has grabado. Tú has permitido que a tu inconsciente llegue ese mensaje de que como eres viejo, tiene que dolerte las rodillas. Y entonces ahí la has pringado. O sea, aunque renueves cientos de veces tu organismo, tú vas a tener artrosis en la rodilla. Entonces, fijaos, siempre amanece de nuevo. Con eso ya tenemos que estar contentos. La misión principal que tenemos, independientemente de la particular, la misión que tenemos todas aquellas personas que no somos normales, es mostraros a los que sí sois normales de que es circunstancial. Que tú puedes estar en un estado físico perfecto y mañana a estas mismas horas estar muy jodido. ¿Cuál es el mensaje? De que aprovechéis de que la salud os acompaña.
Muchas veces desperdiciamos esos días buenos que tenemos, porque, es que me duele el lóbulo de la oreja. ¿Y qué? ¿Y el otro te duele también? ¿Y la nariz y el pelo? ¿El resto del cuerpo te duele? Utiliza ese día para disfrutar de la vida. Porque es que un día, de tanto quejarte, el universo va a llegar y te va a decir, vale, ¿te quejabas? Pues ahí tienes lo que andabas buscando. Entonces, fijaos una cosa. Yo nací en el seno de una familia pues muy humilde, ese soy yo. Esa es la única... Tenía ya pelo, ¿eh? Esa es la única foto que existe en mi vida sin estar cojo. O sea, ahí tenía aproximadamente unos 9 meses y pico, casi 10, y ahí estaba enterito. ¿Qué pasó? Que un mes y pico más tarde, cuando a punto de cumplir los 11 meses, pues todos reconoceréis aquellas épocas en donde entraba la polio, ¿no? La poliomielitis es un virus que tenemos todos en el organismo, que en un momento determinado, por diferentes circunstancias, Castilla es proclive a ello por el clima, pues te entra, y ahí, una vez que te entra, entonces el régimen no reconocía que era, una vez que te ponían la vacuna contra la viruela, se bajaba el sistema inmunológico y el virus de la polio, o el poliovirus, como también se llama, pues o la parálisis infantil, tenía un montón de nombres, pues te ataca y yo estuve más para el otro lado que para este, o sea, estuve pues clínicamente bastante muerto, bastante, o sea, se está o no se está, ¿no? Pero bastante mal. Entonces yo muchas veces, fijaos, de ese no puedo tener recuerdos de aquello, pero recordándolo en el sentido emocional, yo, por lo único que he llorado de entonces es por la situación en la que mis padres tenían que pasar, que una pareja recién casada, se habían casado hacía 1 año y pico, casi 2, iba a ser en diciembre, sin medios, mi padre trabajando en la huerta de mi abuelo, ayudándole, mi madre pasándolas muy canutas con su suegra, que le daba mucha cera. Yo tengo esa sensación y a través de regresiones recuerdo, a través de regresiones a mi madre llorar durante todo el embarazo, pues que de repente un día mi madre me fue a levantar de la siesta, tenía fiebre, estaba ardiendo, tenía 40 grados y medio, y me fue a poner de pie y me caí. Entonces, por más que intentaba ponerme de pie, me seguía cayendo y ya no había movimiento, mi cabeza dando vueltas, etcétera, etcétera. Me agarró con un chal, me llegó donde el médico, además era fiesta en el pueblo, con lo cual encontrar al médico era complicado, porque era de los que le gustaban estar por ahí con el megáfono anunciando lo que había. La cuestión es que mi padre no estaba en casa, se fue corriendo y el médico de cabecera, que luego fue alcalde del pueblo, pues la dijo que las cosas pintaban mal, que se fuese al hospital de Palencia. Allí no había autobuses ni nada, solo había un señor que era taxista, había 3 coches en el pueblo y uno se dedicaba a llevar gente. Me llevó al hospital, un hospital que en aquel momento pues era un poco deficiente, ¿no? Entonces la dijeron textualmente que solamente tenía un 5% de posibilidad de que sobreviviese y que de sobrevivir pues que tendría muchas limitaciones, porque en aquel momento la polio me había afectado el 80% del cuerpo. Con eso la volvieron me pusieron una inyección de B12, de vitamina B12, que es como si te tomas una espirifena ahora y poco más, ¿no? Pero bueno, pues sobreviví. Normalmente los niños con la polio morían porque se les paralizaba todos los músculos, pero sobre todo los músculos respiratorios y el diafragma, con lo cual, por ejemplo, de 5 niños que nos vacunaron de la viruela, nos dio la polio a los 5, 2 murieron, luego otro murió posteriormente y ahora sobrevivimos 2. Él está mejor que yo porque solo le afectó una pierna, un poquito de una pierna, y el régimen no reconocía eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo la misión en aquel momento era el inconsciente sobrevivir, en aquel momento sobrevivir simplemente, ¿no? Ahora fijaos, yo quiero pasar de esa foto a esta otra, y de una foto a la otra han pasado 56 años y pico, casi 57, ¿no? Entonces, creo que la diferencia es abismal, no solamente físicamente, ¿no? Es abismal. Pero para llegar a esa otra, que ocurrió hace exactamente 1 año y 4 meses aproximadamente, tuvo que pasar esa otra. Esa es una imagen mía en la playa de las Catedrales, en el norte de la provincia de Lugo, y el 13 de mayo de hace 4 años me tuve que ir ahí con Conchi, porque probablemente, a pesar de la polio, a pesar de muchísimas circunstancias en mi vida, ese fue el peor momento en que yo estaba. Yo creo que nunca he tenido una depresión, jamás, pero si en algún momento he estado cerca de la depresión, era ese.
O sea, llevaba pues 7 o 8 meses martirizado por un dolor, me habéis oído comentarlo alguna vez, un dolor en el ano, que era horrible. Y entonces, fijaos, viéndolo ahora, estoy contento de que eso me pasara. Sé que decir eso queda muy bonito cuando lo has pasado, ¿no? Pero yo os garantizo de que gracias a esa imagen, nos fuimos, una temeridad. Me fui a ese viaje pues bastante cargadito de Valium, porque era lo que me daban para que se me remitiese un poco los dolores. Y yo iba por la carretera, y no recomiendo que nunca vayáis tomando algo, y Valium menos, cualquier cosa que te trastorne un poco la atención no conviene. Pero yo necesitaba ir ahí porque ese sitio, años atrás, había sido un punto en donde yo había encontrado la paz, la tranquilidad, ¿no? Y yo, mi misión, o sea, yo lo que quería era estar ahí, porque sabía que ahí iba a ser un punto de inflexión, y lo fue. Y volvimos de Ribadeo, bueno, que está prácticamente al lado, de la playa de las Catedrales, yo diferente, y a partir de ese momento tomé conciencia de que lo que me pasaba no tenía nada que ver con lo físico, que no tenía que, aunque, porque ya los médicos me habían dicho que físicamente no había nada, pero gracias a eso, entre comillas, empecé a hacerme algo más espiritual, porque yo anteriormente era reacio. Si alguien que me dijera que el poder está en ti y todas esas cosas, yo me escojonaba, con lo cual yo era muy reacio a esas cosas. Ahora, fijaos, ese niño que yo os mostraba antes, que estaba sano por completo y que no tenía la polio, pues comenzó una serie de vicisitudes tremenda, es decir, pues para empezar, continuamente en hospitales, continuamente operado, o sea, mi misión ha sido estar en hospitales, porque después de estar 15 o 20 años en hospitales de cliente, luego pasé a ser de trabajador de un hospital, con lo cual, pues oye, lo mío debía de ser masoquismo, ¿no? Pero fijaos, mucho dolor, o sea, yo lo que siento, o sea, mi madre, pues como viendo en el hospital de Palencia no conseguían hacerme nada, vamos, me hacían ni cosquillas. Todos los días teníamos que ir a que nos dieran lo que se llamaba entonces corrientes, que era la electroterapia. Vamos, creo que ni una fibra de ningún músculo se rehabilitó con eso, ¿no? Porque no había solución. Y luego, fijaos, un detalle que siempre me contaba mi madre era que cuando volvíamos del hospital de Palencia, subía él, otra palabra de las de entonces, como dice buen amigo Carlos, una palabra PPO, es una palabra antigua, y es que lo que venía era el practicante, que era una tesis. Y entonces, un día le sacaba sangre a mi padre y me la ponía a mí, y al día siguiente se la sacaba a mi madre y me la ponía a mí. O sea, todo mi aséptico, todo perfecto. Tuvo un detalle, y es que al tercer día le preguntó a mi madre que si mi padre era mi padre. Fue un detalle, porque si no llegaba a haber sido mi padre y mi madre hubiera andado de picos pardos, pues me había mandado. Fue un detalle del Señor, el tercer día. Podía haber tardado un mes, pero bueno, lo hizo al tercer día, ¿no? Bueno, pues fue luego mi madre, viendo que allí no había solución, pues la empezaron a hablar de un hospital que había en Madrid, el Hospital del Rey, en donde pues ingresábamos allí niños de toda España, y yo fui allí, pues mi madre lo decía, pues había que ir allí. Con 5 años y pico, pues me fui para allí. Había empezado el colegio, pero solamente un mes. El colegio para un niño cojo en aquella época en el mundo rural era horrible. Es decir, tú eras el diferente, tú eras el que sabía que reír, y les hacía mucha gracia, porque claro, como yo no tenía estabilidad, pues jugaban a darme un empujón, tirarme al suelo y verme cómo yo me intentaba levantar. Me costaba, o sea, prácticamente no me... Lo que pasa es que ahí es donde marca la diferencia, ¿no? O sea, sufres no el dolor de caerte, sufres el dolor de la humillación, ¿no? Entonces, yo convencí al maestro, llamado don Enrique, que le llamamos Cosmín, porque era más pequeño que yo ahora sentado. Y yo le decía, don Enrique, que es que tengo un problema, que es que si salgo a la vez con los niños, pues sin querer me tiran y eso y tal. Digo, a ver si podía salir un poco antes. Y entonces, pues el maestro me dejaba salir 1 minuto o 2 antes, y entonces yo me escondía detrás de la puerta, y cuando salían todos en tropel, con la cachava, pues entonces no tenía bastones, pues les daba y les tiraba. Y entonces todos en tropel en el suelo, y cuando estaban todos en el suelo yo cogía y me tiraba, porque en el suelo todos somos iguales. Y allí empezaba la manta de hostias y al que fuera. Y entonces ya cuando aquello acababa, cuando salía el maestro, y claro, los niños decían, ¿qué ha sido él? ¿Qué tal? Y el maestro no lo creía, porque el cojito, ¿cómo va a hacer eso? Y tal y cual. Pero gracias a eso 3 o 4 veces, y así continuar, tarde o temprano me cogieron respeto, ¿no? Y entonces, pues bueno, no jugaban conmigo, yo estaba allí siempre un poco
al margen, porque además que había 2 escalones y no podía bajar a lo que era el patio en sí. Pero bueno, salí allí y empezaron a no meterse conmigo, pues por lo menos ya había ganado un punto, ¿no? Pero empecé a ir a Madrid, y ir a Madrid era un martirio. Ir a Madrid era, era un hospital que no era de la Seguridad Social, entonces no existía, solo existía el Instituto Nacional de Previsión. Los más antiguos lo recordaréis. Y entonces ese hospital le pagaba el Instituto Nacional de Previsión al hospital por tenerte a ti ingresado. Entonces, ¿qué eran? Eran muy hábiles. En vez de contratar personal, permitían que las madres quedasen ingresadas con los niños. Con lo cual ahí tenían las madres de trabajadoras. Pero para los niños era importante, ¿no?, el tener allí a la madre. Y la primera vez que estuvimos 7 meses seguidos. Me hicieron de todo. O sea, imaginaos putadas de todo tipo, porque claro, tenían que hacerme alargar tiempo. Empecé a dormir en un yeso de escayola, un lecho de escayola, o sea que eso es lo más horrible, eso es para dormir bien. Yo recuerdo que sí, vamos, yo siempre he pensado que si yo era capaz de dormir con eso, vamos, ¿qué es lo que me va a impedir a mí dormir? O sea, eso era horrible, ¿no? Pero fijaos, pero el culmen del culmen fue esta otra intervención. No sé si os fijaréis en lo que hay en la pierna, ¿no? Los cojos, el problema que tenemos es que poco a poco la pierna que tienes peor empieza a crecer a un ritmo diferente a la otra. Entonces se te va quedando cada vez más corta, cada vez más corta. Ah, no se contó un detalle. En el hospital de Palencia, como eran muy hábiles, pues les dijeron a mis padres, hay que hacer que este niño coja fuerza en las piernas. Y se les ocurrió la brillante idea de que comprasen mis padres una silla de mimbre pequeñita, que todos los días me la cargasen con 4 o 5 kilos de piedras y que yo la moviese. Claro, automáticamente la columna se me fue con Dios. Entonces, entre eso y cojear, pues la columna se me desvió. Y ahí tenía 11 años y pico, casi 12, y habían inventado una intervención quirúrgica que consistía en alargarte la pierna. ¿Cuál era el método? Horripilante. O sea, entrabas al quirófano y lo que te hacían era romperte la pierna, romperte la tibia, te ponían ese aparato con 2 agujas atravesándote por la parte de aquí y otras 2 por aquí, de lado al lado, y lo que había en el medio era una ruleta. Esa ruleta era el potro de torturas. Durante 2 meses y medio, un día sí, otro no, llegaba el médico, le daba unas vueltecitas a las ruletas esas y veías a Dios, vamos, en todos los aspectos. Era un dolor horrible, horrible, agudo, penetrante, que, bueno, todavía se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo. Pero fijaos, con todo y con eso, en ese viaje a Madrid, fue muy satisfactorio, porque tuve la primera novia. Una niña guapísima de Cartagena, por eso yo siempre digo que las de Murcia son preciosas todas, que encima tenía posibles, que tenía... Y fijaos, estamos hablando, yo tenía ahí 11 años, 57, 68, no, ya 69, en febrero de 69, tenía un televisor portátil en la habitación. Pues fijaos hasta qué punto que me le dejó durante 15 días para que yo lo tuviese en la habitación para ver eso. Eso es novias, eso son novias. Bueno, pero a los 20 días la dieron de alta y se acabó la novia para siempre, ya no volví a verla. Pero bueno, esa intervención me duró un año porque me pusieron, luego quitaban los hierros y tal, te escayolaban con las agujas puestas, luego 3 meses más tarde te quitaban las agujas y yo cuando fui allí yo pensaba, digo, esto será con anestesia. Primero, para quitarte la escayola pasan la sierra por encima de la aguja, vibra toda la pierna. O sea, yo no os quiero acojonar con estas cosas, ¿no? Pero horrible, o sea. Con lo cual, imaginaos, luego me fracturaron por donde se había alargado la pierna, me la fracturaron al sacar la última escayola y de los 5 centímetros que habían conseguido alargármela, se quedaron en 3, porque 2 se perdió en que fraguase esa. O sea, todo un año pasando las canutas para que... pero yo tenía otros mecanismos, ¿no?, para eso. ¿Qué pasó también? Pues fijaos que a lo largo de todo ese periodo de tiempo, el hombre llegó a la Luna. Fue en el 69. Yo todo el verano del 69, para mí pasó con mi mente puesto en el viaje a la Luna. Yo me sabía todo. O sea, todo lo que os podéis imaginar del Apolo 11, cómo se llamaban los astronautas, astronauta Nicolis, cómo se llamaba el motor del Apolo, que era Saturno V, cómo se llamaba el módulo lunar, el módulo de mando, lo que dijo Armstrong, lo que dijo el otro, lo de más allá, que luego les metían 40 días en un vagón de tren, parecía aquello, para que no trajese ningún virus de la Luna. Hay que tener idea, en la Luna qué virus te van a traer. Pero bueno, entonces, mi mente, fue el primer momento en que yo empecé a utilizar la mente de forma positiva hacia mí, es decir, yo empezaba a verme
y eso lo he hecho toda la vida, andar como nunca me veréis vosotros. Es decir, yo cuando ando con los bastones, en la actualidad hago lo mismo, yo me veo andar como podéis andar vosotros. Yo jamás en mi mente me veo andar como ando, con los bastones, cojeando y todo eso, yo nunca me veo así. Por eso, y Conchi lo sabe, yo voy por las calles y jamás miro un escaparate. ¿Por qué la realidad me va a hacer a mí que piense que ando de esa forma y que me desmotive? No. En ese periodo aprendí, incluso cuando me intentaron doblar la pierna, porque esa es otra historia, después de quitarte todas las escayolas, un año la pierna rígida, a ver cómo la doblas. Pues a base de, perdóname que lo diga, de vomitar, de cagarme, de tirar pedos y de todo en una mesa de gimnasio, ¿no? Con pesas y todo, hasta que consiguieron doblármela, pero estaba rígida como una piedra. Eran muchos dolores y no te daban ningún analgésico. Te metían la pierna en agua muy caliente, para que los músculos, no había ningún músculo. Doblármela era horrible, ¿no? Bueno, pues yo en esa mesa donde me estaban haciendo el potro de tortura, mi mente no estaba ahí. O sea, mi mente estaba en que cuando volviese a Dueñas iba a estar con mi hermanilla, que ya, bueno, ya tenía 4 años, que en Dueñas no tenía amigos, no tenía nadie que jugase conmigo, pero yo jugaba con mis montones de arena, era un poco cabroncete y como eso es, mira, me lo he saltado, eso es para escribir un libro. En Dueñas no había servicio, entonces obrábamos, como se suele decir, en el corral, y yo agarraba a una escalera de mano que tenía mi padre y tal, pero las gallinas de mi abuela se ensañaban conmigo. Sabían que yo no podía soltar una mano y tal. Entonces, cuando fui un poquito mayor, dije sí, y me regalaron un tirador, que dicen en mi pueblo un tirachinas. Fueron el blanco de todas mis represalias. Mi abuela me daba de zapatillazo por todos lados, pero las gallinas esas las pagaban. Me fijaba en quién era la que me picaba ese día y esa tarde se las hacía pasar. A lo que me refiero es que mi mente, cuando me estaban doblando la pierna, estaba en otro sitio. Por eso hay muchas veces que ahora decimos vivir el ahora. Vivir el ahora, claro, perfecto. Hay que vivir el ahora, el momento, el instante, disfrutar, pero sí es bueno. Pero si las estás pasando putas, evádete, que tu mente se vaya al futuro, a donde tú quieras, pero que no esté en el presente. Si mi mente se hubiera quedado en esa mesa de gimnasio, os juro que me podía haber vuelto loco. Pero mi mente se iba ¿a dónde? A otro sitio. Me iba, y siempre que tenía dolores me iba. Yo era Mancio. Era mi ídolo en aquel momento. Yo jugaba los partidos con el Madrid, por eso me hice madridista, claro. Además estaba al lado del Hospital del Rey, estaba muy cerca de la Ciudad Deportiva del Madrid y del Estadio Bernabéu. Es decir, mi mente se escapaba y se imaginaba cosas con tal de huir de ese martirio. Entonces, una de las enseñanzas que siempre quiero mostrar es que tu mente puedes jugar con ella. O sea, no dejéis que la realidad os engañe. La realidad es la que creáis vosotros dentro de vosotros. Es decir, la mente no entiende de lo que es real y de lo que es ficticio. O sea, de hecho, tú sueñas por la noche y te levantas pensando que has vivido algo real. Es decir, hay experimentos que hicieron los nazis a judíos, que les vendaban, les decían que les iban a cortar las venas, les pasaban un trozo de hielo por las muñecas, ellos atados, y morían, y el resultado de la autopsia era que morían desangrados. Tal es la fuerza mental, tal es la fuerza que tiene el inconsciente y la mente. Entonces hay que jugar con ello. Cuando las estéis pasando, cuando estéis más jodidos, utilizad la mente en vuestro favor. No aceptéis nunca la realidad que os está haciendo daño. Evadiros. Mira, eso es como lo del avestruz. No, tú en ese momento tú tienes que salir de esa situación. Te digo, cuando estés en el paro y no encuentres trabajo, cuando tengas una enfermedad, cuando las circunstancias, o sea, daos cuenta y sabéis todos que yo también colaboro y durante 17 años he estado dirigiendo el equipo de baloncesto en silla de ruedas, gente que se trunca la vida a los 28, 29 años, 30 años, 40 años, y utilizan ese mismo mecanismo, evadirse, porque si no, imaginaos la circunstancia ahora mismo de que se rompa vuestra vida así. Tienes que evadirte. Entonces, yo ahí esa imagen siempre la tengo grabada. Es decir, porque a mí me empezó a utilizar la mente de otra forma, ¿no? Pero fijaos, y voy a ir un poquitín porque si no, eso ya he superado una galería que rodeaba toda la terraza, todo lo que era el pabellón, era una terraza que dabas vueltas, podías ir con camillas, hacíamos competiciones y demás. Pero fijaos, ahí ya había salido de esa operación que os he estado mostrando. Pero yo quiero mostraros algo que para mí es importante y que he descubierto a base de las fotos. Esa es mi mirada cuando estaba en la cama.
esa es mi mirada cuando ya estaba fuera de la cama. Esa es mi mirada cuando estaba en el colegio. ¿Notáis algo? Estoy súper contento, ¿verdad? Es decir, esa mirada me ha perseguido toda mi infancia. O sea, una tristeza permanente. Y el otro día, cuando precisamente en el curso de... Y bueno, los que estuvisteis... O sea, Carles nos dijo, imaginaros el momento de vuestra infancia que fuisteis más felices. Y yo no lo encontré. Y yo tenía siempre el sentimiento de que yo había sido feliz de pequeño. Y era mentira. Mi mente me había vuelto a engañar. Ese proceso que yo os decía, lo que habrá trabajado mi mente para que yo tuviese la constancia de que yo había sido feliz de pequeño. Pero la prueba está en las fotos. Es decir, había una tristeza siempre. ¿Por qué? Porque no tenía con quién jugar, porque no podía... Yo siempre me he engañado pensando de que no me gustaba correr, saltar, jugar al fútbol. Una mentira. Mi mente se estaba engañando, ¿no? Entonces, esa foto es en el colegio de Dueñas y ahí yo era una de las mayores tristezas que tenía porque nadie se acercaba a mí a jugar conmigo o nadie a estar... O sea, no. Y encima vivíamos nosotros separados de lo que era el centro del pueblo y allí, bueno, de vez en cuando algunos primos se acercaban. Esa es una imagen de una fiesta que hizo en el colegio. Esos eran profesores y tal. Me veis allí a la derecha, pero aunque lo he intentado aproximar, mirad la cara de tristeza, aunque no se aprecia bien. Era permanente, o sea, no he encontrado. Pero ¿sabéis qué pasó? Que todo pasa. Ese es otro mensaje que os quiero dar. O sea, todo pasa. Por muy mal que os veáis en un momento determinado, eso va a tener fin, como todo en la vida, ¿no? Siempre hay final en la vida de las circunstancias. De las buenas, por desgracia, y de las malas, por suerte. Entonces, mi madre, que siempre ha tenido un par de ovarios bien colocados, pues llegado a un determinado momento se dio cuenta, se dieron cuenta también mi padre, lo que pasa es que le costaba más al hombre, darse cuenta de que Dueñas para mí, ahí no podía tener futuro. Como decía mi madre, el niño en Dueñas como mucho va a ser zapatero remendón. Era a lo que nos dedicamos los cojos, o limpiabotas, o algo así, porque había una posibilidad de trabajar alguna vez en la hermandad de agricultores, que era un puesto administrativo, y me decía mi padre, pues ahí el niño y tal. Ese puesto para quién creéis que era. Pues para hijo de los agricultores más potentes del pueblo, para los que tenían las viñas más grandes de la denominación de Cigales, ¿no? Pero bueno, al final llegamos aquí a vivir a Valladolid, eso es el instituto, también me costó mucho el instituto, pero aquí en Valladolid hubo un cambio radical. No sé si porque cambié yo o porque cambiaron las circunstancias, pero empecé a tener amigos. Es decir, la gente se acercaba a mí. Para mí era un punto importante porque, que no había tenido amigos de pequeño toda la vida. Igual para vosotros, dices, bueno, tener amigos es fundamental. Yo me pude mantener de pequeño pues gracias al amor de mis padres, de mi hermana, de mis abuelos y demás, pero esa tristeza que tenía fija era precisamente porque no tenía con quién compartir nada. Ahí ya, como siempre, no sé, debe ser una máxima en mí, organizamos un equipo de fútbol. Fijaos yo que pintaba en el equipo de fútbol. Bueno, pues fue el presidente. Entonces, pues ya empezabas a ver las cosas diferentes y ahí, igual vosotros conocéis a alguien, Marta, ¿conocéis a alguien en esa foto? Ah, que estás allí. Yo sí que veis que es que no se ve muy bien. Este soy yo. Bueno, pues aquí al lado, esta es Pili. Esa es Pili. Dije, monto un equipo de fútbol, me hacen presidente y tal. Y entonces no se me ocurre otra cosa que gracias a que, bueno, una persona que no está aquí hoy, que es socio de la asociación, que era, igual os suena la cara, ¿dónde estás? Es que hay mucha luz y no se ve. No se ven bien. Bueno, pues Luis está por ahí. Pues me metí en un grupo de coros y danzas. ¿Ese es Jonás? Sí, el dulzainero. Grupo de coros y danzas, que no había coros, solo eran danzas. Decís, ¿qué pinta un cojo en grupo de coros y danzas? Pues oye, al poco tiempo llegó el jefe, me vio un par de días y me dice, oye, ¿a ti no te importaría? Dice que necesito gente, alguien que se encargue de cuidar los trajes.
le habían dejado del Ministerio de Cultura de entonces unos trajes preciosos, auténticos, castellanos, de siglo pasado, ¿no? Y entonces, pues bueno, se iban deteriorando y demás, y entonces necesitaban, de ¿qué coño hago yo con los, le decía yo, con los trajes? Dice, cuidarme de que la chica que le use un día lo traiga en perfectas condiciones, no sé qué, no sé cuántos. Y me decía mi amigo Luis, dice, tú imagínate, lentejuelas y todas esas cosas, que yo no tenía ni idea. Y bueno, está bien. Yo le decía, digo, oye, ¿y puedo tomar medidas a las chicas? Claro, porque el traje por fuera puede ser parecido, pero luego lleva la camisilla, la enagua, los pololos y todo eso, y era importante que cada una llevase tal. Bueno, es una broma, ¿no? Pero la cuestión es que el grupo de coros y danzas Castilla Joven de aquí de Valladolid, pues fue importante. Y aquí hay alguien en la sala que se va a volver a identificar. Casi al mismo tiempo, pues empecé a trabajar en el Hospital Clínico de Valladolid. Y de ahí surge, este señor que está ahí, es el que os da los masajes, está allá atrás, es Luis y su mujer Conchi, que también están ahí atrás. Entonces, fijaos cómo el puzzle poquito a poco se va completando. Esa es su boda, precisamente. Estamos los compañeros, unos cuantos compañeros estamos allí en su boda, y casi fue al año y pico, pues aprobé las oposiciones para entrar en el Hospital Clínico, porque entonces pertenecía no a la Seguridad Social, sino a la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, bueno, pues se fue poquito a poco pues, haciéndose las cosas en el Hospital Clínico. Y pues ya dentro del grupo de coros y danzas dijimos unos cuantos, pues vamos a hacer un grupo de coros. Y no solamente hicimos un grupo de coros, sino que también montamos un grupo, era el grupo folk, ¿no? Unas veces acompañaba a los que bailaban y otras pues actuábamos en solitario. Y fijaos otra pieza del puzzle, ese que está ahí, ese, no sé si os sonará, si le quitáis el pelo, es alguien que nos enseña a hipnotizar ahora. Es Santi. Santi cuando tenía apenas 14 o 15 años. Entonces, bueno, eso es en la discoteca Sheraton y actuamos ahí y ganamos un certamen. Entonces éramos muy buenos, lo que pasa es eso. Pero bueno, pues yo decía, yo no sabía si cantaba o no cantaba, pero bueno, aprendes a cantar, lo mismo que en otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una actuación en Tarifa, en Cádiz, y ahí ganamos el certamen nacional, nos ganamos la tontería de 100.000 pesetas, y os estoy hablando del año 82, 83 aproximadamente, ¿eh? O sea, tela. O sea, íbamos creciendo y esto también igual os suena a los más antiguos. Ese era el programa Gente Joven, y participamos y quedamos terceros. Ahí no ganamos porque estaba la Pantoja y en nuestra sección estaban los aragoneses que siempre ganaban. O sea, y tal. Y la pena es que esta chica murió después, es la única que falta de todo el grupo, ¿no? La cuestión es que nos convertimos en el mejor grupo de coros y danzas de Castilla y León con diferencia. Hacíamos bailes de toda la comunidad, fuimos el primer grupo que hacíamos patria, es decir, no bailábamos solo cosas de Valladolid, sino también de toda Castilla y León. Nos íbamos igual, por ejemplo, en Cantalejo, en Segovia, para aprender el baile. Nos teníamos que ir a las tapias del cementerio porque si se enteraban los del pueblo que nos enseñaban las canciones y el baile, les pegaban. Entonces, al cementerio, ¿no? La cuestión es que así, pues con ese grupo estuvimos un montón de años, no sé, igual nos hicimos más de 150.000 kilómetros. Todos los fines de semana salíamos a actuar, sobre todo en verano. Íbamos en España, Portugal, Francia y demás, y bueno, lo pasé bien. Y en ese grupo, pues oye, ocurrieron cosas, como por ejemplo conocí a esa persona que está ahí al lado mío, con la bandera de Castilla y León y la bandera de España, y ahí cantando, y al poco tiempo de esa situación, bueno, al año y pico, pues me casé con ella. Entonces, María Jesús sí que es la única, bueno, junto con Conchi, por supuesto, que la conoce, porque cuando yo conocí, ahora llegaremos a ese punto, cuando conocí a Conchi, a María Jesús, todavía estaba casado con Mari, ¿no? Bueno, la cuestión es que después, al poco tiempo, pues nació mi mayor orgullo, que es esa niña, que al principio decían que era fea. ¿Vosotros la veis fea? ¿Vosotros la veis fea? Ni se os ocurra, vamos. No es que fuese un dechado de belleza, pero fijaos lo que es, poquito a poco, como ahí estaba jugando en una fiesta del colegio de mi sobrino, y ahí, mirad, en pocos meses como el patito feo que me decían a mí, tenía unas broncas, me decían, la niña es fea, digo, tócate los cojones, la niña es preciosa. Entonces, pero fijaos, cuando vinimos a Valladolid a vivir, ahí habían pasado solo 10 años. ¿Qué había pasado en ese transcurso? ¿Había cambiado la gente? Había cambiado yo. Cuando veis esa mirada triste, ¿por qué era? Porque lógicamente me estaban
bueno, me estaban puteando continuamente en todos los aspectos. Pero ese niño primero que yo os he mostrado, ese permanecía dentro. Y ese niño no estaba cojo. Lo mismo que ese niño continúa dentro de mí y sigue sin estar cojo. Porque el mayor éxito que puede tener una persona no es alcanzar riquezas y además, es conseguir que si ese tu niño lo ha pasado mal cuando era pequeño, tú le puedas sanar. El niño interior no es el niño interior este que siempre nos pintan de ay, el niño divino, ese que tienes dentro y tal. Sí, también, ese es, pero recién nacido. Pero luego ese se va a desdoblar en un niño herido que tienes por dentro. Porque los padres igual no le quieren, porque igual no recibe el cariño que debería recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese niño se va desdoblando en más partes, porque tiene que crearse una máscara, que es la que yo me creaba, que me ha llevado aquí ahora, es la que me ha hecho sobrevivir. Entonces, pensamos muchas veces que nuestro éxito está en conseguir cosas externas. No, nuestro éxito es conseguir, cuando tú eres adulto, volver hacia ese niño y sanarle. Porque si consigues sanar a ese niño que tú tienes dentro, sanas en tu actualidad. Creo que os lo he contado ya, este verano, que ha sido todo el proceso que yo llevo tiempo con él, mi madre no podía permitirme a mí que yo me mojara porque las botas ortopédicas costaban el sueldo de mi padre de un mes. No me podía permitir que se me mojase el aparato de la pierna porque costaba, cuando mi padre ganaba 500 pesetas al mes, ese aparato costaba 2.000 pesetas. Entonces no me podía permitir que se mojase y que se estropeara, porque entonces no lo pagaba la Seguridad Social, te daba una ridiculez. Pero mi niño interior tenía esa necesidad de mojarse, de disfrutar del agua. Cuando yo iba con los amigos a un pantano, era el único que no se podía bañar. ¿Y sabéis lo que es estar al lado de un pantano al sol? Porque los pantanos alrededor no tienen muchos árboles. Sufriendo. Yo necesitaba agua. Y este año, este verano, mi niño interior estaba sano. Ya. Porque estaba en el Parque de las Norias andando por las mañanas como me voy para mantener las piernas un poco en condiciones, y se encendían los aspersores y yo dije, ahora estoy sano. Y mi niño me volvió a llevar al aspersor a calarme durante media hora, que cuando llegué a casa Conchi me echó un chorreo. ¿De dónde vienes así? ¿No? Porque eso no lo podía haber, no lo había podido hacer de pequeño, nunca. ¿Y sabéis qué satisfacción? Con 57 años, y cada vez soy más niño, curando mi niño interior, curando vuestro niño interior, os vais a curar de cualquier circunstancia que tengáis ahora. No quiero decir que si tú tienes ahora una pierna fracturada se te va a sanar la pierna, no, pero emocionalmente y psicológicamente te vas a sanar, porque hemos ido dejando parte de nuestra vida en ese proceso desde que eres pequeñito a que te vuelves adulto. Pero fijaos una cosa, yo tenía algo, una cosita, María Jesús, a eso le conoces, ¿verdad? Yo tenía una cosita dentro de mi alma, y es que mi padre de pequeño no me dejaba ayudarle. Mi padre ha sido albañil toda la vida, y no me dejaba ayudarle, porque yo no me podía agachar, porque no podía coger la caldereta, la paleta, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces a mí, en mi foro interno, me quedó esa sensación de no valer para. Y entonces, ese proceso le tienes que parar en un determinado momento, porque ¿te sirve para qué? Pues para que luego digas, es que yo no sirvo para los trabajos manuales. Entonces tengo que servir para otra serie de cosas. Y yo tuve la suerte, precisamente al poco tiempo de nacer mi hija, de conocer a ese señor. Ese señor se llamaba Luis Costa. Ese señor me enseñó, puedo decir, y siempre lo he dicho, que es como mi segundo padre, cubano de nacimiento. Ese señor las pasó muy putas, pues lo siguiente, ¿no? Y murió 10 años después de esas imágenes, no tanto, 8 años después de esas imágenes, montado en su sueño. Él llegó de Cuba con un calzoncillo y $5, como decía él, pidiendo asilo político aquí en España. Y a través de su mente, de su fuerza, de su carisma, logró enamorar a miles de personas en España y sobre todo enseñarnos de que había algo más que conformarte con lo que tienes, de que había algo más que tú podías hacer en la vida, que tú podías ser el dueño de tu vida. Y ese señor no solamente nos enseñó, a María Jesús entre ellas, a un montón de gente, sino que a mí fue el primero que me hizo hablar en público, engañándome. Tenía que dar una conferencia aquí en la feria de muestras, y 5 minutos antes me llamó para decirme que había tenido un problema con el coche y me tuve yo que poner allí a hablar a 200 o 300 personas.
Y al cuarto de hora estaba él allí. Decía que estaba en San Rafael, donde le había pasado. Él estaba escondido para hacerme a mí que actuase. Y eso, ahí no era otro sitio. Ahí, ahora están las imágenes. Bueno, ahí también, porque al mismo tiempo también seguía actuando con el grupo en esas convenciones. Pues ahí no había nada más que 18.000 personas en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entonces, era ese mismo niño que tenía la mirada perdida y la mirada triste. Pues ahora estaba hablando a 18 o 19.000 personas, contagiándoles el mensaje que yo en ese momento tenía que dar, ¿no? Pero fijaos, todo pasa en la vida, ¿no? Y bueno, pues tienes que ir cambiando de circunstancias porque eso te enriquece. Cuando ese hombre murió, yo no quise seguir haciendo vamos a llamar, ese trabajo porque se perdieron los papeles. Y entonces me metí en política. Dije, hay que dar un giro. Yo siempre he sido muy castellano. A mí Castilla y León, Castilla, para mí es algo muy importante, ¿no? Incluso puedo en algún momento haber tenido sentimientos nacionalistas. A mí Castilla, y veréis siempre en el Facebook que pongo imágenes de nuestras catedrales y diciendo que somos, ¿qué países hay en Europa que tengan lo que tiene Castilla? Nada. Bueno, pues me enrolé en Tierra Comunera, un partido con futuro, un partido, bueno, que íbamos a gobernar Castilla, vamos, fijo. Nos votaban unas 2.000 personas, como mucho, en toda Castilla y León. Bueno, y ahí, fijaos, a mí me gusta mucho la música folk, como la veis, y ahí, esa es una reunión de la directiva de Tierra Comunera, lo hacíamos en los bares, que es donde se debe de formar la política, ¿no? Y entonces, pues fijaos, aquí hay una persona, que claro, ahí no lo veis bien, ese señor es Luis López Álvarez, el autor del poema Los Comuneros, que luego musicó el Nuevo Misterio de Juglaría. Me imagino que le habréis oído, ¿no? Vamos, y si no me decís que no, es que no tenéis ni vergüenza. Y entonces, bueno, pues estuve en política, llegué a ser secretario provincial de Tierra Comunera, pero no me gustaban las cosas cómo se hacían y demás, y entonces, pues bueno. Y un día, estando en Tierra Comunera, pues quisimos hacer una campaña contra las barreras arquitectónicas en los edificios públicos de Valladolid. O sea, no sé si os recordaréis que Hacienda los cojos tendríamos que subir a gatas por esas escaleras. El Instituto Nacional de Previsión había que subir a gatas también. O sea, todos los organismos tenías o sea, y que eran los sitios donde normalmente la gente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Previsión o en la calle Gamazo, lo que es ahora la Seguridad Social, allí o bien personas jubiladas o bien discapacitados tienen que ir todos. Bueno, pues sus 3 o 4 escalones, por Dios. ¿Cómo el arquitecto iba a inventarse algo sin escalones? Bueno, pues me acerqué a una asociación para que nos dieran asesoría y demás, y bueno, pues me engancharon. Allí me encontré con una persona que os voy a mostrar luego la fotografía, que me dijo, muy bien, me enseñaron y tal, me asesoraron, pero me dice, oye, ¿y a ti no te interesaría mañana que hay en la carpa que ha puesto la ONCE en el Acera Recoletos, comprobar que vamos a hacer una exhibición de baloncesto en silla de ruedas? Digo, bueno, pues me acerco por allí. A mí el baloncesto en silla de ruedas había probado un poquito en el Hospital de la Paz, porque no solamente estuve en un hospital en Madrid, también estuve en La Paz, y un día viajé al gimnasio y había un equipo entrenando allí. Luego supe cuando escribí un libro, luego lo contaré, el Clubman, un equipo muy bueno de Madrid, pero como yo vivía en Valladolid, pues no podía jugar. Entonces encontré la exhibición, me gustó, y esa misma persona, José Antonio de Castro, me dice, oye, pues mañana se corre en Valladolid, en la Plaza Mayor, la milla en silla de ruedas. ¿Quieres participar? Digo, pues si yo en mi vida me he sentado en una silla de ruedas. Solo y Luis sí que lo sabe, cuando estaba en urgencias en el clínico, pues cogíamos pues, para salir a la terraza en verano y fumarnos un cigarro la silla, pero no había usado una silla, ¿no? Y ese día me senté. Bueno, intenté dar 2 vueltas a la Plaza Mayor, me jodí una muñeca, bueno, la pasé muy mal, pero al final el gusanillo de hacer deporte me gustó. Y ahí me veis, ese soy yo, ya con 30 y algún años, empezando a jugar al baloncesto en silla de ruedas. Bueno, pues de esa imagen, al poco tiempo me empecé a encargar también de la jefatura de prensa y, bueno, de más cosas. Como siempre me enrollo, pues siempre Y al final, quiero que veáis una imagen 17 años después. Ese de la silla ya con pinta más mayor, este soy yo. Y este es el mejor jugador del mundo con diferencia. Se llama Tristan Knowles y es australiano. Bueno, pues 17 años después ganamos la Liga. Habíamos ganado la Copa de Europa un año antes, pero para que os hagáis una idea, ganar la Liga en el baloncesto en silla de ruedas es como que el Valladolid la ganase alguna vez al Madrid o al Barcelona. O sea, en baloncesto en silla de ruedas, la organización ONCE tiene muchísimo dinero, tiene un equipo que ficha lo que le da la gana todos los años. Ya. Pero ese año le mojamos la oreja, confluyeron una serie de circunstancias que hicieron que juntásemos una plantilla con ese jugador australiano, con un jugador inglés y con un jugador mexicano, más todos los que había aquí en Valladolid, más otro que trajimos de Andalucía, perdimos solo el primer partido, todos los demás les ganamos.
y fuimos campeones de liga 17 años después de habernos propuesto conseguirlo. Es decir, ¿qué es lo que quiero mostrar con vosotros? Que una cosa que yo nunca me ha importado es estar el tiempo que haga falta para conseguir algo. No me importa de que cada día... ¿Por qué? Porque yo he tenido que aprender a andar 7 veces. De nuevo, desde cero. Cada vez que te operan, te desequilibran algo y tú tienes que empezar a andar de forma diferente. Y eso se pasa muy putas, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, cuando vine aquí a Valladolid, oye, me vais diciendo un poco la hora, porque yo puedo seguir aquí. ¿Una hora ya? Pues os queda otras 2 o 3. Fijaos, cuando yo vine aquí a Valladolid y empecé a tener amigos en el instituto, pues ellos, bueno, venían a mi casa o venían a la puerta de mi calle, de mi casa en la calle, ¿no? Pero yo me di cuenta enseguida de que eso iba a ser circunstancial. Si yo les hacía a ellos venir siempre donde yo estaba, tarde o temprano pues iban a cansar, y sobre todo en esa época que buscas chicas, pues más todavía. Entonces yo les hice una propuesta, que todos los días, bueno, María Jesús sabe dónde vivía mi madre, cerca de su casa, entonces la calle de la Salud estaba sin asfaltar, y había talleres y demás, pues todos los días les decía que íbamos a andar 10 metros más, y nos dábamos un paseito 10 metros más, y 10 metros más, y 10 metros más. Entonces no existía todavía el túnel de la circular, existían las puertas de Tudela, que era un paso a nivel. Bueno, y ya un día, cuando ya llegábamos a las puertas de Tudela, yo dije, al día siguiente, esta ya me lo ventilo a la circular, pues yo quería llegar a la circular porque la plaza, ¿os acordáis cómo estaba con árboles antes, de forma diferente a como está ahora, ¿no? Y allí, bueno, había un ambientillo bastante majo. ¿Y qué pasaba? Que había chicas allí, hombre, que era para lo que íbamos nosotros allí. Y ya el día que llegué a las puertas de Tudela, yo dije, mañana me pego el tirón y ya llego, porque no quedaba nada. Y al día siguiente comprobé que realmente tenía amigos de verdad. Llegué a la plaza circular, pero cuando intenté volver, ya a la altura de las puertas de Tudela, me dejó el cuerpo que ya no daba más de sí. O sea, y ellos me cargaron hasta la calle Pelica, ¿no? Que hay todavía otros 500 metros como mínimo. Se fueron relevando y llegué a casa. Pero yo dije que por mis santos huevos yo llegaba a la circular. Y llegué a la circular, me costó un mes más. Luego a la plaza Santa Cruz, porque allí la gente se tumbaba en la hierba, y dije, coño, si llego a la Santa Cruz y me tiro en la hierba, yo puedo aguantar ahí lo que sea, luego puedo llegar a casa, ¿no? Y así pasito a pasito, como todos los objetivos que hay que perseguir. Muchas veces nos quejamos de que estamos siempre en el mismo sitio. Claro, y estamos en el mismo sitio porque siempre hacemos las mismas cosas. Si tú quieres tener un resultado diferente, tienes que hacer algo diferente. Y todos los días hay que dar un pasito más. Y un pasito más. Porque por muy lejos que estés, si todos los días das un pasito más, llegas. Pero al mismo tiempo hay que estar dispuesto a pagar el precio que eso conlleva. Yo sabía que si yo hacía eso iba a tener muchos dolores. Pero mi objetivo era llegar a la circular. Es decir, para obtener el éxito en algo, tienes que estar dispuesto a dar un paso, otro, y tardar el tiempo que haga falta. No importa. Es ponerte un objetivo y una fecha para conseguirlo. Y al mismo tiempo estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Pues el mismo objetivo pasó con el equipo de baloncesto. Dijimos, no sabemos cuándo lo vamos a conseguir. Y pusimos 2 veces nuestro objetivo en grande en la sede allí. El 2003 vamos a ser campeones de liga. Pasó el 2003 y ni de coña. Pero el cartel se mantuvo ahí, se mantuvo, y en el 2011 llegó el premio. Pero bueno, llegó el premio, pero para mí mi estancia en el equipo de baloncesto en silla de ruedas, ahí también celebrándolo con Tristan, el premio no es solamente eso. Esa es la Copa de Europa, que también la logramos, y bueno, pues esa es pues una satisfacción muy grande, ¿no? Pero al mismo tiempo también te rodeas de amigos, ahí estoy rodeado de rivales, ese es del equipo de Fundosa, esos 4, pero son los 4 de los mejor que hay por el mundo. Los 2 primeros son españoles, es Rafa Muñoz, y a la derecha es vallisoletano, se llama Daniel Rodríguez, y detrás están Terry Bywater, el mejor jugador inglés, y a la derecha Piotr Tušek, checo, que el nombre tiene tela, ¿no? O por ejemplo, amigos en el extranjero, como puede ser el negrito es Matt Scott, un jugador inglés también muy bueno, y Sofiane Meyawi, el de la derecha, que es francés, y también Tristan, el Tristan de toda la vida, como dice. Pero también en el club, ¿qué ocurre? Pues este es José Antonio de Castro, el que me metió el virus del baloncesto en silla de ruedas. Seguimos siendo grandes amigos y seguimos colaborando. Esta mañana hemos estado haciendo planes porque este año se cumple el 20 aniversario del año que viene, el 20 aniversario del club, y vamos a hacer un festival que te mueres en el Teatro Zorrilla. No sabemos si nos le van a dejar o no, pero vamos, nosotros en el Teatro Zorrilla le vamos a hacer, y le vamos a hacer
con grupos y con gente buena, ya os invitaremos a que vayáis ahí, a verlo. Es decir, es otro de los amigos de toda la vida, ¿no? Luego, no solamente bueno, Carmen le conoce a José Antonio, es un encanto de persona, y también, cuando estamos a punto de llegar a División de Honor, pues un día entré en el bar de un amigo, en el bar de Charlie, y me encontré con dos amigas allí, tal, dos chicas, una me cayó bien, la otra no me cayó tan bien, y tal. Esta precisamente decía que buscaba un pensionista, un jubilado, y no sé qué, que no tuviera cargas, y se encontró con un jubilado que no paraba. Sí, fue curioso, porque la dije yo, pues yo soy jubilado, y no sé qué, algo de uniforme, digo, yo en el clínico tenía una bata. Y cargas no la dije nada, ¿no? Y claro, una semana o 2 semanas más tarde de empezar a salir, que nunca recordamos cuando empezamos a salir, pero fue por abril, mayo de ese mismo año, porque habían operado a mi madre de la espalda y estuve sin verla un tiempo, pues empezó a darse cuenta de que el jubilado pues no paraba, porque una semana estaba con su hija y otra semana con el equipo, y cuando no estaba con el equipo estaba con el segundo equipo y si no haciendo de la prensa y demás, y carga pues ya conocía a mi hija, con lo cual no hubo problema, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si una vez me casé con una con la cual fui feliz durante un tiempo, la felicidad total lo encontré con esta otra que me ha soportado, me ha ayudado, y es mi motor, de verdad. Ahí, como a los dos nos gusta mucho Galicia, pues hemos ido muchas veces, y sobre todo una foto que os voy a enseñar ahora que a mí me encanta porque yo creo que muestra, a ver si la veis bien, muestra, pues no sé, el cariño que nos tenemos, la mirada en el mirador de las Médulas, pues al poco tiempo de estarlo pasando mal. Ella fue que durante ese año que fue horrible, fue la que me dio mucha caña y fue la que me mantuvo al margen, ¿no? Y bueno, pues ya no la cambiaría por nada en el mundo. De vez en cuando me... De vez en cuando me cabrea mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que es cierto que es una maravilla. Y estando con el club, ¿por qué? Pues mira, aprendí a organizar y a presentar galas, al mismo tiempo también a presentar y a tratar con políticos de todo nivel, transmitir partidos por televisión. Marco Antonio Méndez es la voz del deporte en Castilla y un amigo ya desde entonces, ¿no? Hacer un montón de cosas, o por ejemplo atender la prensa, ese es Íñigo Torres, el redactor de Radio Nacional, eso es durante el Campeonato de Europa que organizamos aquí en Valladolid, que era organizar una Copa de Europa, ¿no? Eso es recoger premios de manos, por ejemplo, en este caso es de la consejera de Cultura, pues el premio a la mejor entidad deportiva de Castilla y León, no de Cojo solo, sino de todos, o sea, lo conseguimos, ¿no? Eso era en Zamora y era televisado para toda Castilla y León, ¿no? O, por ejemplo, hacer el descenso del Sella, o sea, ahí hay que tener un par de brazos, aparte de eso, porque es mortal. Ahí con mi amigo Charlie que iba adelante, entonces, pues un montón de actividades, y pues, sobre todo por conocer grandes deportistas. Ahí conseguí que mi hija pudiera estar con su ídolo, con Ferrero, el tenista, o por ejemplo, pues en algunas ocasiones con ahí Sergio Ramos cuando comenzaba en el Real Madrid, o en este caso, sí, Pincho. Hay un romance que tuve con Fabio Cannavaro, el campeón del mundo entonces, que nos quedamos mirando, nos quedamos extasiados el uno al otro. O por ejemplo con otro ídolo de mi hija, que ese día conseguí que se la presentase con Casillas. Y luego otra foto que a mí me llena mucho fue en el Senado, que ahí estaba con 4 presidentes, con el del Madrid entonces, con el presidente de Castilla y León, con el presidente del Valladolid y con el presidente del BSR Valladolid, que es este, que es tan importante como los otros. Bueno, esa pues es pues haber hecho otra serie de cosas, ¿no? También escribí un libro contando la historia del baloncesto en silla de ruedas, que es una historia diferente, no quedan ya ejemplares. Conseguimos que, bueno, lo patrocinó la Diputación, que esto que veis es el acto con el actual presidente de la Diputación, cuando lo presentamos, y con el presidente de la Federación Española. Es un libro que llevó mucho trabajo porque no había nada escrito en España sobre eso, incluso se habían perdido los palmarés de todas las competiciones porque se quemó la sede de la Federación, y bueno, pues un montón de historias, ¿no? Pero yo no quiero alargarme mucho. Ah, bueno, también subí el Tourmalet, el Col del Tourmalet, en coche. Pero hay que tener un par de huevos para subir el Tourmalet en coche, sino que te lo diga Conchi.
muchas veces la rueda derecha estaba entre mitad en eso y la mitad fuera. Hay que bajarle, no te digo. Pero bueno, pues una serie de cosas que yo siempre no me he querido parar en hacerlas. Y en ese espacio de tiempo, pues el homenaje a mis padres. Mi padre ya murió, pero conseguimos antes de que muriese darles un fin de semana mágico. Ese es un hotelito rural en Cuevas del Valle, en pleno Gredos, al pie del puerto del Pico, y un día engañados, fuimos toda la familia allí y mi hermana les llevó engañados y se llevaron la sorpresa más grande de su vida, ¿no? Entonces pasamos un fin de semana mágico, disfrutando, emborrachándonos, poniéndonos tibios, y bueno, porque sabíamos ya en ese momento, yo sabía que a mi padre le quedaban pues 1 año y pico, 2 a lo sumo, ¿no? Porque no quisimos ponerle quimioterapia y demás, y entonces, no me hace falta, Conchi, gracias. Es solo que me ha venido un puntillo de cosa. Entonces, bueno, pues fue mágico para toda la familia, y durante todo ese tiempo, pues, aparte de casarse de mi princesa, pues, bueno, pues hemos tenido pues, más acontecimientos familiares y sobre todo algo que prometí a mi padre, y es que la familia se mantuviese junta, ¿no? Esos son mis sobrinos, Dani y Bea, es una encantadora, una cría encantadora, con su primer niño, con Mario, que ese va a ser el que nos va a revolucionar a toda la familia, porque es un elemento de cuidado y tiene 1 año y medio, y esa es la boda. Y yo quería ya acabar mostrándoos algo diferente. Primero, el sitio que yo os decía, eso cambió radicalmente mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Yo era muy racional. Precisamente todo aquel problema me vino porque yo tenía que controlar todos los... que me ha importado 3 pimientos el que no jugaran conmigo, el que no tener amigos, el que no haber tenido mil historias, porque igual está feo en decirlo, pero siempre tuve los santos cojones de no importarme, y que si sabía que para mí subir un bordillo era como subir el Tourmalet, pues le subía, y si me caía me volvía a levantar. Y esa es una parte del éxito en la vida, es decir, si algún día tropiezas, si algún día te caes, no te acojones. O sea, no te quedes ahí. O sea, el miedo te destruye. O sea, si tú por cualquier circunstancia te sientes acobardado, véncelo, echa para adelante, pide ayuda, al que sea, háblalo, coméntalo, pero no te quedes ahí. Si tú te mantienes ahí, lo más que puedes conseguir es que mañana estés ahí, en el mismo sitio, y pasado, y al otro, y el año que viene. Cada vez que tropiezas, levántate. A nivel personal, a nivel económico, a nivel de todo tipo. No debemos acojonarnos por el miedo. El miedo, y yo creo que todos los conferenciantes que han estado aquí nos lo han dicho. Solo hay miedo o amor, no hay otra cosa, miedo o amor. Elegid amor, pero el amor, muchas veces entendemos, ¿qué es lo que quiero? ¿Tengo que dar abrazos a todo el mundo? No. Fundamental, que te quieras tú. Que te quieras tú. Es decir, si ese niño no hubiera empezado a quererse a sí mismo, ese niño ahora mismo, bueno, igual no existía. Porque en algunas de esas, porque no os he contado 1000 historias como cuando me operaron de la columna y estuve muerto durante varios minutos, pues probablemente esa fuerza para sobrevivir no la hubiera tenido. Y ahora cuando alguien me dice, pues yo qué sé, puse una nota el otro día en el Facebook y me decía, no, qué grande, que nada. Mira, que yo no pongo eso porque me digan nada. Es porque yo agradezco a todos esos niños que no quisieron estar conmigo cuando era pequeño, o a mis propios primos, o a mi propia familia, que algunos le decían a mis padres, hubiera sido preferible que se hubiera muerto el niño, porque así no teníais que esa carga y tal. O cuando físicamente me pasaba tan putas, porque cuando yo os pongo eso de siempre amanece de nuevo, es porque cuando te operan, cuando estás mal, las noches son horribles, pero siempre llega el amanecer y cambia. Entonces, ese niño no hubiera sobrevivido. ¿Que cómo me vino la fuerza? Pues no lo sé. No sé, queriéndome. Yo también era de los que cuando era pequeño no me gustaba mirarme al espejo. Y como os decía, yo no me miro en los escaparates, porque yo en mi mente ando mejor que vosotros. Porque yo cuando pienso en lo putas que las ha pasado mi madre, os cuento una anécdota, y perdonadme que me extienda, pero es que quiero hacerle ese pequeño homenaje. Cuando yo empecé a jugar al baloncesto en silla de ruedas, pues lógicamente lo normal es que fuese la familia. Y mi madre no iba nunca. Y gracias a ella, y las tardes y tardes que nos pasamos en el hospital, pues he podido llegar a esta altura de la vida
cambiando radicalmente, queriendo a la gente de vivo corazón y sobre todo con una satisfacción muy grande, muy grande, muy grande. ¿Sabéis eso que dicen, eso que decimos todos, ¿no? Tú ves en los demás lo que tú sientes por dentro. Pues yo tengo la satisfacción de que no tengo ningún enemigo. Y eso es la prueba de que lo que está por dentro de mí es sano. Y eso es lo que os queremos brindar desde la asociación, haciendo un trabajo aquí. Y ahora mi misión de vida, contar mi historia, que no sé si se repetirá más veces, pero esa es la misión que me han encargado. Y mi último mensaje, no dejéis nunca que os roben los sueños, no dejéis nunca perder las ilusiones, aunque tengáis 30, 40, 50, 60, 70 años. Los sueños es la energía que nos da para vivir. Si nos quedamos ahí, estamos muertos. Decía esa persona, como un amigo de María Jesús, que murió, Luis Costa, que en las lápidas nos tenían que poner 3 fechas, no 2, en la que nacemos, en la que morimos y en la que se mueren nuestros sueños. Porque el transcurso entre la que se mueren nuestros sueños y la de la muerte física no sirve para nada. Tú estás muerto en el momento de que quieres dejar de creer en que tú puedes hacer más cosas. Yo he hecho 20.000 cosas. He montado hasta en globo, he montado en helicóptero. Me he tirado en parapente desde, bueno, al revés, desde una barca con un paracaídas subir para arriba. He disfrutado todo lo que he podido, otras cosas no. Disfrutad, disfrutad, que no sabéis, como decía mi padre, estamos aquí con permiso del enterrador. Y lo que no puedas disfrutar hoy, no lo vas a poder disfrutar mañana. Deja de pensar que mañana va a ser todo maravilloso. No, y va a ser tan bueno y tan malo. Disfrutad hoy. Y sobre todo, no permitáis que os roben los sueños, ¿vale? Venga, es un placer. Es un cielo, Julio. Gracias. Oye.